Bueno, muy bien, y estamos en las 9 de la mañana y 28 minutos. Me lo imagino a nuestro próximo invitado. Si bien no tuve posibilidad de verlo, porque estaba muy atento a la nota con Sodano, muy metido en las declaraciones de uno de los actores políticos que tienen que ver con esta nota. Porque a partir del sábado ha quedado conformada una nueva legislatura y hay un análisis completamente novedoso en el país para realizar de este Parlamento, donde Cabildo Abierto es una de las piezas a analizar. Por eso está bueno recibir a Federico Irazábal una vez más aquí en Arriba Gente, que es sociólogo y consultor político, para, bueno, tratar de desmenuzar un poco. Esto me hace acordar, primero que nada, bienvenido Federico, un placer tenerte nuevamente. ¿Sabes qué? Esto me hace acordar un poco como cuando uno jugaba al truco. Ahora hace tiempo que no juego. Nunca y jugué. Está lindo. ¿Sabes qué? En el truco vos vas como generándote una expectativa con la carta que te vino y vas orejeando, que es ir sacando muy de a poco las cartas, imaginando que podés llegar a tener determinada carta y después resulta que te sale el tiro por la culata. Pero en esencia es uno de las cosas maravillosas del truco. Y yo siento que en este Parlamento hay una cuestión de orejeo y que muchos ciudadanos decimos, ¿qué puntos van a calzar estos nuevos parlamentarios, estos nuevos partidos políticos que han ingresado y hasta dónde serán determinantes? ¿Hasta dónde van a ser determinantes? Bueno, para volver a la metáfora esta del truco, a pesar de que yo no sé jugar, es un tema pendiente que tengo, pero creo que hay como un doble orejeo, ¿no? Hay un orejeo por parte del público que está pendiente, que está ávido por conocer a los nuevos legisladores, como el caso de las notas que ustedes hacían hoy muy bien, que está ávido por saber un poco cuál es el perfil de cada uno de los partidos, qué va a pasar con algunos proyectos, pero también, debido a las características de la conformación de esta legislatura, que son dos bloques, digamos, el bloque del Frente Amplio que hoy actúa como oposición y la coalición que terminó siendo triunfadora en la elección para el Poder Ejecutivo y que hoy constituye la mayoría en el Parlamento, y un actor aislado que podría ser, que es el PERI, que en definitiva es un diputado, pero que no juega un rol muy clave porque, digamos, la mayoría está claramente a favor de la coalición en este caso, pero hay un orejeo también entre los distintos socios de la coalición, porque hay algunos actores que son un poco más predecibles. Hoy ustedes se lo preguntaban un poco al diputado Sodano, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar con los legisladores de Cabildo Abierto de manera individual? Porque los partidos tienen sus lineamientos, tienen sus órganos de disciplina, tienen sus estatutos, pero nada impide que un legislador marque sus discrepancias, aún en partidos con reglas muy claras, con organismos de conducción muy definidos, como fue el caso del Frente Amplio, hubo desviaciones, así que imaginemos lo que puede llegar a pasar en partidos que tienen un menor nivel de institucionalización, por ejemplo. Entonces, ¿qué puede pasar? Estamos un poco todos a la expectativa, ¿no? ¿Cómo van a reaccionar determinados partidos y después a un nivel un poquito más individual, determinados legisladores con el tratamiento de algunos artículos, por ejemplo, que vienen en la ley de urgente consideración, que se va a empezar a tratar ni bien comience a trabajar el Poder Ejecutivo? ¿Cómo quedó la foto del nuevo Parlamento? Quedó una foto histórica, ¿sí? Una foto histórica porque quedó conformado por 7 partidos. De todas maneras, si nos ponemos muy del lado académico y riguroso, deberíamos decir que el número efectivo de partidos, que es una medida que se utiliza en ciencia política, tomando en cuenta el peso relativo que tiene cada uno de los partidos dentro de esa distribución, diríamos que hay 3.3 partidos más o menos. Estos datos son del programa de estudios parlamentarios que coordina nuestro colega Daniel Chaschetti en el Instituto de Ciencia Política. 3.3 es lo que da el número efectivo de partidos, pero hay 7, ¿no? Lo que pasa es que hay partidos que tienen un solo legislador, claro. Entonces su peso disminuye. Pero es un hecho inédito. Nunca hubo en la historia del Parlamento uruguayo 7 partidos representados en este caso. Y hay además también una coalición claramente formada, que eso tampoco había sucedido desde hace por lo menos 15 años. Yo, en la legislatura pasada, esto es una cosa que nunca dije públicamente y espero, ahora la puedo decir porque esa legislatura ya pasó, espero que nadie lo tome como una ofensa, sino como un análisis de alguien que desde los medios recibe, como cualquier persona, información y
Todos conocemos el dicho de los 15 minutos de fama. Bueno, la legislatura pasada yo a los 15 minutos de fama la había sustituido por el voto número 50. Y sin que nadie se ofenda por lo que digo, respetando las convicciones de por qué cada uno lo hizo en su momento, ese voto número 50 le dio 15 minutos de fama a un montón de gente. El tema está que en esta conformación parlamentaria, por más que sociológicamente les dé 3.3, un parlamentario pasa a ser muy importante. Le tengo miedo a esos votos de parlamentarios que durante 1 o 2 semanas pueden lograr los titulares de diarios o la presentación en televisión que no conseguirían en el resto de su vida por más que se dedicaran de lleno a la vida política. Pero ahí va a haber muchos más parlamentarios, volviendo a la metáfora, orejeando, porque acá en realidad el voto 50 no lo tiene nadie. Claro. Nadie tiene el voto 50, nadie tiene el voto definitivo. Hay una diferencia, hay 56 legisladores de la coalición, Sí. 1 suelto del PERI y 42 del Frente Amplio. Entonces, la coalición el día de mañana podría darse el lujo, digamos, de perder hasta 5 o 6 votos y lograr aprobar un proyecto por mayoría. Mientras la coalición se mantenga absolutamente férrea, indisoluble, soldada. Claro. Y cuando digo soldada me estoy refiriendo a la soldadura. a la soldadura. Pero estás entrando a la pregunta del millón. ¿Hasta cuándo dura este casamiento? Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? No sé si hay apuestas en Supermatch o en las casas de apuestas para ver cuánto dura la coalición, pero todo el mundo, desde incluso antes de terminada la elección, la pregunta es, bueno, ¿cuánto va a durar la coalición? Sabemos que las coaliciones se crean para terminarse antes del periodo de gobierno, o sea que si tuviéramos que hacer una predicción, diríamos salvo una que fue la coalición del segundo gobierno de Sanguinetti. No, y la coalición de la historia política del Uruguay es la creación del Frente Amplio. Claro, pero es una coalición de partidos que tiene una única filosofía, el convencer a la izquierda que la única manera de llegar al poder es bajo la unión. Acá sí. Pero es una coalición en la previa, es una coalición que vota toda bajo el mismo lema. La particularidad de esta coalición que hoy, digamos, tiene la mayoría en el Parlamento, es que no tiene una constitución como un solo partido político, que el Frente Amplio sí lo tiene. Es decir, sí. en casos anteriores que Humberto recién vos referías, cuando el diputado 50 de alguna manera se desvió de lo indicado por su partido y se le impuso una determinada decisión, y luego se aplicaron sanciones a esos diputados que se desviaron de lo acordado. En este caso, la coalición multicolor tiene menos elementos para sancionar institucionalmente a un legislador que se desvíe. Lo puede tener su partido de forma individual. Pero ¿qué pasaría si mañana todos los legisladores de un determinado partido se ponen de acuerdo para no votar un proyecto o un artículo de una ley? ¿Quién los va a sancionar? Sí, los puede sancionar el Poder Ejecutivo en otro nivel de la coalición, que va a ser el nivel del Poder Ejecutivo que vamos a tener a partir del 1 de marzo. Exactamente, porque, o sea, un divorcio de esta coalición implicaría a nivel legislativo, pero también a nivel del Poder Ejecutivo. Sí, porque esta es una coalición que está estructurada en 3 niveles. Está estructurada en un nivel electoral, que ya se cumplió exitosamente, está estructurada en un nivel legislativo, que es el que comenzó el pasado día sábado, y está estructurada también a nivel de la distribución de cargos en un gabinete que empieza a correr a partir del 1 de marzo. Y está claro que a mitad de gobierno todos los partidos políticos ya comienzan con el perfilamiento hacia la próxima campaña. Y hablando en el caso de Cabildo Abierto, si Guido Manini Ríos tiene aspiración de ser presidente de la República, en algún momento va a tener que soltarse de la mano el Partido Nacional. Le pasó a Alberto Volonté en el periodo segundo gobierno de Sanguinetti que no se soltó nunca, ni siquiera a tiempo, y bueno, y pagó el costo, ¿no? El Partido Nacional pagó el costo en la elección del año 99. Hay una necesidad, o debe haber una necesidad también, de marcar una diferencia en algún momento de la competencia, porque si son todos lo mismo, bueno, me da igual, voto al que ya estaba. ¿Y qué estimas? ¿Que hacia el segundo...? No traje la bola, no lo sé. No lo sé. ¿Pero qué dice la experiencia? Bueno, no hay una regla. En general uno tendría que pensar que, bueno, que sobre el comienzo de la campaña, no el comienzo estricto de la campaña, digamos,
que son los 40 días previos a la interna, digamos, el año donde se van a realizar las internas o un año antes, donde ya empiezan a aparecer las primeras precandidaturas, la coalición va a empezar a sufrir algunas fisuras. Pero cuidado que este año es un año clave, ¿no? Este año vamos a tener un proyecto de ley de urgente consideración que tiene casi 500 artículos, que tiene una estructura diversa, muy variada y muy sensible en algunos temas, que puede llevar a desacuerdos en la coalición. Habrá que ver cuál va a ser la diferencia entre el borrador que se presentó y lo que finalmente va a ser remitido al Parlamento para discusión. Pero ahí ya aparecieron algunas divisiones entre miembros de la coalición. Y después tenemos un asunto no menor y que siempre es motivo de polémica sobre el final del año, que es el presupuesto para el próximo quinquenio. Entonces, ahí van a aparecer temas, ¿no? Porque por plata todo el mundo se pelea. Ahí sí, ahí es donde aparecen los temas. Y esto me hace pensar en el rol de la oposición, que ya está jugando como oposición. Es más, creo que a las 24 horas de haberse perdido la elección, ya comenzó a jugar el rol de oposición dentro de lo que son más o menos los cánones habituales. Cuando digo 24 horas, no lo exagero, porque a las 24 horas ya se hablaba del programa oculto. Hoy le llamamos ley de urgente consideración, o LUC, como le dicen algunos, o lo que sea. Sí. Pero en su momento ya se empezó a hablar del programa oculto que traía el doctor Lacalle Pou. O sea, la oposición empezó a jugar su papel. La misma noche de la elección empezó a jugar cuando no reconoce el triunfo de Lacalle. Entonces ya hay una parada fuerte, ¿no? Un planteo fuerte. Por supuesto que con todas las de la ley, con todo lo que... acá no estamos diciendo que va a haber ninguna catástrofe, ni va a haber nada desviado, por favor. Pero sí va a ser una oposición dura. Sí, sí. Y va a ser una oposición de parte de un partido que sabe jugar muy bien ese rol, que lo ha jugado durante la mayor parte de su historia. Sí. Entonces, claro, es un partido que de repente viene capaz que un poco frío de ser oposición porque tuvo 15 años de gobierno y 15 años con mayoría en el Parlamento. Y un recambio generacional que, como todo recambio generacional, cuesta. Bueno, esta vez, en esta legislatura, hay 53 legisladores nuevos. En la pasada hubo 39. ¿Sí? Hay 44 diputados nuevos y 9 senadores nuevos. De los que iban por la reelección, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, solamente entre un 42, 43% son los números más o menos, ahora los tengo un poco, pero que insisto, son números del Programa de Estudios Parlamentarios del Instituto de Ciencia Política, lograron renovar sus bancas. Sí, sí. Es decir, que hay un recambio generacional, hay un recambio también de perfil, de edad. Lo vimos el otro día, si alguien tuvo la oportunidad de ver la sesión donde se votó a Martín Lema como presidente de la Cámara de Representantes, ¿no? Los legisladores, hay una renovación, la edad promedio también bajó, es decir... ¿E influye en el rol que tenga la oposición, que va a ser un periodo legislativo? Que se entienda lo que quiero decir y se va a entender por una cuestión como dice, y acá voy a parafrasear al presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, por una cuestión biológica. Cambian los liderazgos en la oposición. Doctor Tabaré Vázquez, José Mujica, contador Danilo Astori. Creo que, estamos claros, nadie discute, son los líderes, ¿verdad?, de quién es la oposición. Pero durante este periodo parlamentario es notorio que se van a estar disputando o dirimiendo o aclarando los liderazgos que tendrá la oposición. Ya lo vimos en la interna, ¿no? Hubo una renovación y ninguna de esas figuras, algunas por obvias razones, el caso del presidente de la República, ninguna de esas figuras fue candidato. Tuvimos 4 precandidatos, ¿no? Y en definitiva, esos 4 precandidatos dentro del Frente Amplio hoy están, por lo menos 3 de ellos... Empezaron mal. Sentados en la Cámara de Senadores. ¿O no se analiza de esa manera? Empezaron mal en el sentido de se retiran los viejos líderes y el Frente pierde el gobierno. Bueno, hay una cuestión en la que hay que pagar un costo, ¿no? El costo de la renovación a veces pasa porque son candidatos menos conocidos, son candidatos que no tienen el nivel de aprobación. Si uno mide el nivel de aprobación y de simpatía de Mujica, de Vázquez, son niveles de aprobación que cualquier presidente, cualquier líder del mundo quiere tener cuando se retira de su mandato. Aún el peor de los meses que midieron,
bueno, es muy superior al del resto de los líderes regionales. Piñera tiene hoy 6% de aprobación en Chile. 6% de aprobación a su gestión, ¿no? Entonces, ya cuesta hablar de aprobación. Cuesta hablar de aprobación, ¿no? Son tipos que no pueden salir a la calle. Claro. En definitiva, acá en Uruguay, hasta el más malo, el peor villano de la política, no sé si tiene 6 puntos de aprobación. No sé si llega tan bajo. Entonces, en estas cuestiones hay que ser también justo, ¿no? Y decir, es una generación de recambio que está pagando el liderazgo, pero también el Frente perdió, o Daniel Martínez perdió la elección en la segunda vuelta por poco margen, ¿no? Es decir, perdió por muy escaso margen, con todos los problemas que tuvo a lo largo de la campaña, con todas las dificultades, enfrentando un candidato que venía muy bien preparado, muy estructurado, con un equipo ya afinado, con experiencia previa como candidato presidencial, y estuvo ahí. Una victoria que parecía un poco más holgada de parte de la calle Pou, terminó casi en final de foto. Cabeza a cabeza. Entonces, ahí hay una cuestión también de que esta generación del Frente Amplio sí pagó ese costo, probablemente, pero también, bueno, hay renovación, hay otras figuras, hay figuras que están emergiendo, hay ahora una bancada de senadores que vuelve, tal vez, por el lado del Frente, a recuperar peso, prestigio, porque también hay una cuestión, cuando uno tiene que armar el cuadro para jugar en el Poder Ejecutivo, pierde peso a nivel legislativo. Entonces, esta vez, yo he conversado con dirigentes del próximo gobierno que me dicen, ¿no? Vamos a tener en esta legislatura, del otro lado, vamos a tener una bancada bastante pesada en el sentido de su calidad, ¿no? Sí. No es que esta otra, la que terminó la semana pasada, no lo fuese, pero sí en la nueva legislatura hay la vuelta de algunas figuras que tienen peso político. También del lado del oficialismo, ¿no? Hay retornos que también son importantes y que le van a dar un brillo también a la actividad legislativa. Y ya que mencionaste el tema del Frente Amplio, del costo que pagó justamente a nivel de la elección nacional, de la coalición que estábamos hablando, lo voy a atrapolar al tema de las elecciones departamentales. ¿La misma lógica de razonamiento se puede aplicar para las elecciones departamentales para el caso de Montevideo o no tiene absolutamente nada que ver? ¿En el sentido de la renovación? No, me refiero al tema, un candidato de la coalición versus los candidatos y las candidatas por el Frente Amplio. Bueno, lo que pasa es que ahí el Frente, yo creo que en la composición del menú de candidatos planteó un posicionamiento táctico muy interesante, porque pone 3 candidatos... Abrió el abanico. Que abre el abanico y los presenta con distintos perfiles y con distintos posicionamientos dentro del espectro ideológico. Y también hay uno que es el exintendente, entonces, que es un detalle que se ha utilizado poco, ¿no? Es decir, porque, bueno, Martínez renunció hace ya... Va a ser, después que sea la elección, casi un año de sucedida la misma, pero en definitiva tiene también 3 actores de peso, 2 de los cuales fueron precandidatos presidenciales por el Frente Amplio, ¿no? Y bueno, y tiene bien armada la distribución dentro de las distintas fracciones del Frente de los apoyos a cada uno. En eso creo que esta vez sí hicieron bien los deberes. Hasta que se terminó de definir la candidatura de Martínez, hicieron bien los deberes. Para ir directo a la pregunta, ¿para vos está sentenciada la elección en Montevideo? Mirá, yo tendría que decirte que no, porque, bueno, podrían pasar cuestiones externas, pero me da la impresión también de que es difícil coordinar a veces la votación, sobre todo además en niveles que están separados. Creo que la separación de las elecciones municipales de las nacionales le hizo mucho bien a la ciudadanía, en realidad. No tanto bien a algunos actores, a otros sí les fue muy bien porque les permite despegarse de liderazgos nacionales, y en este caso no me refiero solamente a Montevideo, sino también a las intendencias del interior. El intendente es visto como un vecino, como alguien mucho más cercano. En Montevideo perdemos esa perspectiva y el intendente es una figura casi que de alcance nacional para nosotros los montevideanos. Pero en estos casos también hay una cuestión de diferencia y de voto estructural al Frente Amplio que, si uno lo mira a lo largo de los distintos o de los últimos periodos electorales, ha habido una diferencia muy importante. No tanto como la que hubo, si uno sumara a todos los partidos, como pasó con el ejemplo exitoso de la coalición electoral que va a gobernar a partir del 1 de marzo,
En el caso del departamento de Montevideo hay una clara diferencia a favor del Frente Amplio. No digo que no pueda ser descontada, va a ser una campaña interesante, va a ser una campaña bien planteada. Las propuestas de los candidatos también son interesantes desde el punto de vista de sus perfiles, de sus trayectorias, de los modos como cada uno de los partidos los va a apoyar. Pero sí tendría que decir que el bloque o la coalición que va a gobernar a partir del 1 de marzo, la tiene muy difícil. No digo que la tenga perdida, por supuesto, porque puede suceder que haya una coordinación también de parte del electorado. Los partidos sí han logrado coordinar, y eso ya es un paso importante y exitoso. Muy bien, estamos hablando con Federico Irazábal, sociólogo, consultor político, sobre esta nueva configuración del Parlamento, sobre el rol que tendrá el Frente Amplio desde la oposición, obviamente también la coalición desde el rol del Poder Ejecutivo y a nivel legislativo, y ya vislumbrando lo que serán las elecciones departamentales, particularmente para el caso de Montevideo. A cuenta, además, gracias, Federico, por acompañarnos. Por favor, muchas gracias por la invitación. Y ya derechito nos vamos a la pausa. Ya venimos.